Hola. Bueno. Hola, Paloma, no se oye nada en la sala. O por lo menos yo no oigo nada. No sé si alguien más puede decir. Sí, igualmente, yo tampoco escucho nada. Bueno, yo he informado por ahí a ver si hay algún compañero que esté en la sala y que pueda avisar. Ah, vale, es verdad. ¿Ahora nos escucháis bien? ¿En casa? Y ahora sí, perfecto. Ah, vale, era Muchas cuestión de gracias. micrófono. Entonces, necesita ponerse un micrófono. Eso es. Vale, y así ya no hay problema. Y para las preguntas, pues luego tendréis que acercaros, ¿vale? Igualmente. Vale, pues ahora sí. Felizmino, pues tienes la palabra. No sé, me imagino que no habrás oído posiblemente los comentarios previos. Tienes 10 minutos máximo para exponer y luego pues habrá un momento para que se te formulen preguntas, cuestiones, etcétera, ¿vale? Y tú para responder también brevemente, pues dentro de esos 2 o 3 minutos. Vale, muchas gracias. Si te podemos ver la cara Sí, sería... sí. Ya sabes, en la educación siempre el rostro pues ayuda. Un momento. Tú nos ves a nosotros y nosotros solo vemos una F. Vale. Ahora, Felizmino. Muy bien. Pues cuando quieras. No sé, no estoy compartiendo, ¿verdad? Voy a compartir pantalla, tengo una presentación. Adelante, adelante. Sí, en el simbolito este. Ah, vale, lo tiene. Eso es, perfecto. Pues ya te vemos y te escuchamos. Felizmino, cuando quieras. ¿Pantalla completa? Sí, lo estamos viendo ya. Vale, ¿estáis viendo? Vale. Bueno, pues primero, buenas tardes. Soy Felizmino Jorge y, bueno, voy a presentar los avances de mi tesis doctoral titulada de la visibilidad a la representación, una evaluación de la inclusión étnico-racial en la educación artística secundaria obligatoria en España desde una perspectiva afrocentrada. Bueno, Felizmino, perdón por interrumpirte. Quita, por favor, ese cartel que tienes en modo pantalla completa para que nos permita ver tu presentación bien. Perdón, ¿dónde estoy? Vale. Ahora perfecto, muchas gracias. Vale, bueno,
os habéis comentado en primer lugar el título de la tesis doctoral. Bueno, es un pequeño índice introductorio donde están estas partes, la introducción, la justificación, los objetivos, en cuarto lugar la metodología, los resultados y por último las conclusiones. De modo introductorio, antes de empezar, sí que me gustaría aclarar que en la actualidad, cuando hablamos de población afrodescendiente o afro, en estos casos se hace referencia a todas aquellas personas procedentes de la diáspora, a los descendientes africanos, incluyentes incluso segundas o terceras generaciones. También incluye personas de origen árabe, magrebí, etc. Así como personas afrodescendientes de América Latina y del continente americano. Algunos datos que he podido así rescatar, teniendo en cuenta el tiempo, sí que es importante destacar de que en España, a día de hoy, vamos a decir, a día de hoy, hay entre 700.000 y 1.300.000 personas consideradas afro, ¿de acuerdo? Según el Centro de Investigación Sociológica. Es decir, que hay una población significante dentro del territorio español a que se debería tener en cuenta. En España, de hecho, la migración no es algo que pueda considerar que sea algo nuevo, sino, de hecho, las interacciones entre África y Europa han existido desde la antigüedad, con influencias culturales, sociales, económicas significativas a lo largo del tiempo. A pesar de esta riqueza cultural que existe entre lo afro y Europa, esta comunidad no se encuentra en el currículo educativo reflejado de alguna manera. De hecho, la proporción suele ser muy escasa, reflejando una visión eurocentrista donde los estándares y valores de la cultura europea suelen ser predominantes. De hecho, también cuando hablamos de género, también hablamos de que suelen ser hombres europeos. Otro aspecto fundamental sería decolonizar el conocimiento, donde se aboga por reescribir la historia desde una perspectiva que incluya las voces y experiencias de las personas negras, africanas y afrodescendientes. De hecho, según las directrices de la UNESCO, la educación inclusiva es un servicio de atención a todos los estudiantes que garantice su asistencia, su participación y su éxito académico, al igual que recoge la nueva ley educativa en el contexto español conocida como la LOMLOE. Por ello, la inclusión de expresiones artísticas de personas afro no solo enriquece la comprensión de la diversidad cultural, sino que también diseñará las normas establecidas, fomentando así un ambiente educativo, inclusivo, respetuoso de identidades culturales presentes en la sociedad española. El segundo punto, la justificación, podemos hablar de la omisión de la perspectiva afrodescendiente en el ámbito visual y plástico de la educación, no es simplemente un vacío simbólico, dejando claro que esto lleva implicaciones profundas en la protección de la identidad del alumnado. La representación del afro en el currículo oculto de los libros de educación artística se manifiesta a través de su ausencia de artistas y obras afro, lo que refuerza la percepción de que estas contribuciones son irrelevantes. Cuando se incluyen, a menudo se limitan a estereotipos, a veces simplificados, y se ignora su diversidad cultural. Por otro lado, la ausencia de representación tiene consecuencias psicológicas significativas, pudiendo generar sentimientos de marginación y exclusión. Y esto no solo afecta a la autoestima de esta población, sino que también afecta a su conexión con el contenido educativo y su pertenencia al entorno escolar y social. Analíticamente, el trabajo de investigación que estamos llevando a cabo pretende considerar a profundidad tres áreas fundamentales, que son estas que están en la pantalla. El contexto de interculturalidad presente en las instituciones de educación y la caracterización de los actuales programas educativos de educación artística, en este caso, los aspectos artísticos considerados en la etapa de educación secundaria, pueden ser artistas, manifestaciones, estilos, técnicas, etcétera, y finalmente la importancia de la formación del cuerpo docente desde el punto de vista académico e intercultural. Por tanto, esta investigación plantea como hipótesis central la representación de la diversidad étnico-racial, en particular de la comunidad afro, en el currículum y los principales materiales educativos de la educación artística en España. Siendo la elaboración como final, siendo la elaboración de situaciones de aprendizaje afrocentradas un instrumento
de aprendizaje eficaz para favorecer la inclusión en el aula de toda esta comunidad. En tercer lugar, serán los objetivos. El objetivo en general es evaluar críticamente, que va en consonancia con el título, evaluar críticamente la inclusión étnico-racial en la educación artística secundaria en España desde un enfoque afrocentrado. Se desglosan 3 objetivos específicos. En primer lugar, el objetivo específico número 1, se ha analizado el currículum escolar, los elementos del currículum, ya sea objetivos, saberes básicos, metodología, etcétera. El objetivo número 2, se realiza un análisis comparativo de 5 libros de educación artística, de educación plástica, visual y audiovisual, en este caso, de las 5 editoriales con mayor venta en España. Y el objetivo número 3 sería, de algún modo, después de haber hecho esa crítica, esa evaluación, hacer un diseño y implementarlo en las aulas. Por otro lugar, la metodología, en este caso la de investigación de esta tesis doctoral, se fundamenta en un enfoque mixto, en el que integra elementos cuantitativos como cualitativos. Por ejemplo, la investigación cualitativa se va a centrar en comprender y explorar los significados, experiencias y perspectivas de los participantes a través de técnicas como entrevistas para los observadores y expertos clave, observación participante en el caso del alumnado y análisis del contenido. Y por otro lado, la investigación cuantitativa se basa en la recolección de análisis de datos numéricos para identificar patrones, establecer relaciones y realizar inferencias estadísticas. Asimismo, este abordaje se relaciona con la teoría de la triangulación, que al adoptar el uso de diferentes fuentes de datos, métodos o perspectivas, nos dará mayor validez y fiabilidad de los hallazgos. Felizmino, te queda 1 minuto, ¿vale? Vale. Presento estas tablas, que son unas tablas de 2 entradas en las que hemos realizado relacionando el objetivo específico con los ámbitos de análisis y sus categorías para el posterior análisis, con sus instrumentos, que he hablado antes de los objetivos. En este caso, los resultados serían el análisis del currículo escolar, diciendo que hemos encontrado que el 28% de lo que podemos encontrar no hace referencia a personas afrodescendientes. En el caso de la representación visual y textual, nos sucede un poquito lo mismo. De hecho, en casi 500 imágenes, solo hay 3 que hablan de la perspectiva afro, y los 2 últimos puntos, las entrevistas y la implementación educativa, aún no lo hemos concluido. Y por último, bueno, pues la conclusión, decir que esta tesis lo que se ha pretendido es, primero, un análisis del currículo de educación artística, viendo que es limitada las referencias a día de hoy. Los libros de texto, lo mismo, sucede un poquito lo mismo. Las referencias a la comunidad afro son limitadas. Sería interesante implementar nuevas estrategias pedagógicas para poder incluir a todas las personas que están ahora mismo no representadas y fuera del contexto educativo. Y por último, pues considerar que el rol del profesorado es importante a la hora también de trasladar esa información a la sociedad de futuro, en este caso la educación secundaria, plástica y visual. Y si acabo aquí, he tenido que correr un poco, pero bueno, muchas gracias por estos fugaces 10 minutos. Muy bien. Si hay alguna pregunta, ahora, como sabes, sí, es el momento de plantear pues algún comentario, bueno, alguna duda, realizar algún comentario y tal. Pueblo, académico. ¿Tenéis algo que plantear a Felizmino? Sí. A ver. ¿Cuántos libros de Mira a ver si te oye. O, mira, a ver. ¿Oyes? ¿Cómo te llamas? Sí, lo oigo, sí. Mi colega, a ver, no te levantes, si te oye bien, pues vale, tenemos aquí micros muy potentes. A ver. Sí, quería saber cuántos libros de texto has analizado. Sí. ¿Cuántos? A ver, si eran muchos, de qué niveles. Vale, los libros de texto que hemos analizado son 5 libros de texto, ¿de acuerdo? Y el nivel sería lo que se considera la primera etapa de educación secundaria obligatoria, que va de primero a tercero de la ESO. ¿Algún comentario? Sí. ¿Cómo te llamas? Tamara. Tamara, a ver. ¿Me oyes? Sí.
Yo me pregunto si ahora que no se usa tanto los libros de texto o se usan otros medios para, bueno, como muchas otras maneras y las estás teniendo en cuenta, porque a lo mejor el libro ahora mismo en el aula tiene un porcentaje menor, se usa en el 30%, no lo sé. Sí, sí, claro, hay un porcentaje del profesorado que no utiliza libros como... Por eso también se ha analizado el currículo escolar y el porcentaje, como actualmente, de menciones a la cultura, vamos a decir, afrocentrada, está al 28%. Entonces, tampoco la pregunta doctoral no es lo que existe ahora, sino que de alguna manera también se puede intercalar con el contenido existente. Aprovecho el turno de preguntas. Una sugerencia, Felizmino. Los objetivos específicos, yo me imagino que ya con tu directora, tu director, le darás una vuelta. De momento son como bastante amplios, ¿no? Para que puedas profundizar. Y luego ya una pregunta muy concreta. Este planteamiento que tú haces, ¿crees que es muy específico para la cultura afro o también se podía trasladar este planteamiento, por ejemplo, para aquí en España, para la cultura china, ¿no? Que también ya hay segundas generaciones, etcétera, etcétera? A ver, la idea inicial sí que está enfocada a las personas afro, pero evidentemente yo tengo que trabajar, de hecho doy clase ahora mismo en una etapa de educación secundaria, tengo que trabajar con otras realidades. Lo que tú has dicho, por ejemplo, hay otras personas de otros orígenes que también no se ven representadas. Entonces, la idea del diseño que es posterior al análisis del currículum y los libros de texto es incluir a todas las personas que no están representadas a día de hoy. Entonces, ya sean personas de origen asiático, africano o de otros continentes. Muy bien, pues nada, muchas gracias y vamos a continuar con la presentación de comunicaciones. A continuación va a intervenir Felipe Salarolli de Souza López. Tú, ¿no? Muy bien. Felipe, pues adelante cuando quieras. Como no tengo presentación, solo voy a preparar la sala, que la sala es más mi presentación do que el propio. ¿Con esta iluminación vale o quieres...? Sí, ya estamos preparados para está preparado. Es decir, que vienes preparado ya. Toda la dirección artística la traes ya también, ¿no? Vale, vale. Sí, perdón. Sí, sí. Si está muy oscuro para alguien y alguien necesita una luz más cerca, tengo dos de estas aquí también. Si por ahí alguien por la oscuridad le incomoda o para escribir o lo que sea, se me está con el otro teléfono. ¿Están todas bien o alguien? ¿Sí? No hay pánico, ¿no? No, por eso, porque a veces hay gente también que no por la luz puede sentirse alguien o tener la curiosidad. Déjame ahí. Por si acaso. Cuando quieras empezar el tiempo. Sí, ya, cuando tú quieras, sí. Hola. ¿Y qué tal? Que te echaba un montón de menos. Que ven que están aquí. De verdad. Es un montón que no te veo, ¿no? Te puedo dar un...
esta tesis que lleva de nombre Etcétera, un desmontaje autoetnográfico sensible, no empieza con una hipótesis, sino con una herida, con un movimiento interrumpido, un gesto que se quedó en el aire. Y si el teatro, como dijo Boal, es un ensayo para la acción, entonces aquí ensayo el movimiento y el gesto que se quedó interrumpido. El movimiento interrumpido, según la psicoterapia corporal, es cuando el amor, la persona que debería acoger, que te cuida a ti, no está. Sea por una muerte, sea por una ausencia física o emocional, un abandono. Esta tesis, entonces, trabaja con algunas técnicas de teatro. Yo soy profesor de teatro, soy pedagogo teatral, y de ahí viene el trabajo que hago algunos años con el teatro biográfico y autoficcional. El teatro biográfico, que entraría en el biodrama, es cuando utilizamos los materiales de la vida real, documentos, historias reales, para ser materiales escénicos. Y el teatro autoficcional es cuando trabajas entre el lineal de lo que es real y lo que no es real. Y tiene este pacto ficcional con el público. Entonces, aquí proponemos como herramienta el teatro el biodrama con el autoficcional, proponiendo una autoetnografía sensible. Esto viene de trabajos también que son más con el colectivo. Empezaron con mis clases que trabajamos a través de ahí, con muchas personas, ¿no? A veces 15, 20 personas, donde trabajamos a través de estas historias y de estas dos técnicas. Y en algún momento en estas tesis llegamos a la conclusión que después de estos 8 años yo nunca había trabajado ni una mía. Entonces siempre trabajaba a partir de las dos demás, ¿no? Entonces con colectivos, con mucha gente, pero desde el otro. Y esto me fue generando, al coger de esta investigación, inclusive en este primer año, porque aquí en la facultad queremos el grupo de teatro de la facultad, y donde presentamos una obra que fue vista por más de 400 personas el mes pasado, que trabaja con este registro biográfico autoficcional. Entonces, presentamos esto, y esto también me fue generando como investigador quizás sea el momento de salir del colectivo, venir aquí, investigar esto desde el tuyo también, para después, como una investigación en espiral, regresar ahí, al colectivo después. Entonces, en los próximos meses, de septiembre a diciembre, me voy a Argentina a trabajar con la creadora del biodrama. Estaré 3 meses en una inmersión artística, siendo guiado por ella en esta creación. Esto todo desde la metodología postcualitativa, que la metodología que valora el proceso, valora la subjetivación, valora todas estas técnicas más abiertas, que no sale con tantas metodologías preestablecidas, pero sí que entiende el proceso como parte fundamental de la investigación. Dentro de esto surge también como material la investigación-acción, que es parte de la propia, ¿no? Cuando vamos haciendo esas intervenciones y voy ahí 3 meses dentro de esta inmersión, a la vez que hago la inmersión, hago la investigación. Y como material de análisis, recogida de datos y reflexión, tenemos escrituras textuales de guión, performáticas y materiales de imágenes, que estos serían los inductores, según Jean-Pierre Hangar. ¿Qué serían los inductores? El cuerpo, el espacio, que se transforma y ya se comunica de otra manera, los sonidos, las imágenes. Entonces estoy también ahora en un momento con un proyecto de fotos que puedo pasar ahí también, que viene desde cuando un objeto se torna un documento. Entonces esta máquina fotográfica, que era un objeto, se torna un documento porque me fue regalada por mi tutora de tesis, es de mi año de nacimiento y es analógica y con película blanca y negro. Entonces me remete a este afecto y a esta trayectoria de aquí. Esta máquina digital, donde salen los retratos también, es justo la máquina de mi familia de cuando me ha pasado el movimiento interrumpido. Y de aquí saco fotos también. Entonces sale de un objeto y se torna un documento. Y hoy mi teléfono de un material de mi cotidianidad contemporánea. Entonces, ¿cómo va este proyecto? Reúno personas claves de mi vida, porque es una autoetnografía, tengo 33 años, pero este movimiento interrumpido me pasó con los 14. Entonces, ¿cómo conecto ahí para hablar desde ahí en la autoetnografía, no? Entonces, aquí una de las herramientas, que hay otras como documentos, fotos, que todos estos son inductores, pero aquí enseño uno por el tiempo que tenemos, que es
elegir personas claves en mi trayectoria, que muchos estaban presentes en este momento, y invitarlos a que participen y pedir, para ti, ¿cuál sería el sitio que recuerda nuestra relación? Y entonces elige este sitio y vamos a este sitio, pasamos una tarde allí o unas horas, hacemos lo que hacemos. Si es un bar, vamos ahí, tomamos la cerveza. Si hay una tienda de juegos de mesa, vamos a esta tienda de juegos de mesa, jugamos al juego de mesa y hacemos los retratos. Entonces los retratos salen 3 con estas 3 cámaras distintas y son parte de esta visualidad, de esta autoetnografía sensible como manera del investigador conectar con estos temas. Os dejo aquí, o si queréis acercar al final, o si puedo quizá ir pasando, que pueden ver que hay algunas. y bueno, y con esto digo, esta investigación no pretende cerrar nada, ella pretende entrar en este espacio como la investigación postcualitativa, abierto, dejándose fluir, por eso vengo sin guiones, como la propia investigación que tiene cosas, ¿no? Tiene momentos que sí que tengo la foto, que sí que tenemos esto, pero está abierta a lo que pueda suceder y dentro de este proceso, ahí sí descubrir las cosas que el propio proceso puede proporcionar. Entonces está abierta con esos objetivos, pero ahí sí, después de hacer esta parte individual, sí que regresar al grupo y también en una investigación en espiral, entender que son quizá las mismas preguntas, pero desde un otro cuerpo, desde una otra mirada, desde una otra afectividad, y que sí utiliza la intuición y el afecto como un método de investigación. Así que si tenéis alguna pregunta o si queréis acercar, yo contento de compartir más con vosotras y muchas gracias por hacer en parte de este momento, que también es parte de esta autoetnografía sensible. Gracias. ¿Algún comentario, pregunta, cuestión, duda? Yo. Bueno, me parece súper original, ¿eh? Lo que estás trabajando, madre mía, es un trabajo. Habla un poquito más. Un poquito más alto para que... Que estamos con la voz más baja, más intimista, y la voz baja. No, pero este es un de los inductores que estaba hablando, que la voz ya baja. Que, bueno, los objetivos están muy claros, ¿no? Los has explicado también. Pero ¿a qué tipo de personas, con qué tipo de personas tú cuentas para llegar al fin, a la finalidad de los resultados que quieres buscar? O sea, como es una autoetnografía, va desde mí, pero relacionada a la sociedad, ¿no? O sea, autoetnografía es un estudio personal, pero vinculado a contextos sociales, y esto aparta ahora desde estos movimientos interrumpidos. Pero hablo de ahí y detectando estos en mis clases en estos años todos, que tuvieron escenas, que tenemos las escenas que van a servir de material, que aquí con los guiones de la obra, que no puedo enseñar ahora, pero que salen de ahí estos movimientos interrumpidos, estas cosas. Entonces me vinculo a esta experiencia de 8 años, viendo estas, pero hablo desde, claro, mi mirada, ¿no? Y no, o sea, como es una autoetnografía, hablo desde la percepción que tuve yo como investigador dentro de una clase cuando ha pasado esto. Entonces tengo todos estos materiales de guión, de fotos, de grabaciones de las obras para recordar a mi memoria y conectarme con estos momentos, pero hablando desde lo que voy a vivir ahora en Argentina, pero conectando con esto de esta trayectoria de 8 años, donde tuve estos momentos de conexión con estos otros movimientos que me alimentaron a descubrir el mío. Porque yo cuando empecé no sabía, y quizá ahora entiendo por qué empecé con el teatro autobiográfico y ficcional. Y ahora falo, wow, quizá la búsqueda estaba ahí escondida y ahora el doctorado me está revelando esto también. Entonces está de lado a mí, pero conectado a estos 8 años de experiencia con estas personas y estos textos. Y en este tipo de... Yo creo que por si hay más intervenciones, si tenemos poco tiempo, luego hay mucha tarde y mañana y pasado. Y la cerveza, el coquetel, estamos juntos. Siento tener que intervenir. Bueno, sería monográfico. Vale, ok. Un comentario breve. ¿Puede? Sí, muy breve, pero lo quiero decir. Yo he sido parte de este proceso, he tenido de verdad la bendición, podría decir, de que se me invitara a las sesiones de teatro. Yo iba con una idea y salí completamente haciendo mi propio proceso. Entonces, para mí esto de verdad tiene un valor muy grande. Es mi comentario. Sí. Gracias. Sí. ¿Cómo te llamas? David. David, ¿y tú cómo te llamas? Jessica. Jessica, vale, David. ¿Cómo es para ti descubrir algo en ti mismo con este proceso de autoinvestigación y poder aplicarlo con el resto de la gente? Claro, esto es una pregunta muy curiosa. Yo empecé ahora... La síntesis. Sí, empecé ahora con un acompañamiento psicológico, aunque no sea el perfecto para el caso, por cosas de dinero,
pero empecé ahora, y entonces ella me hablaba justo de esto, pero ¿te estás preparado? ¿Quieres compartir? Y en estos años todos veo que compartir en un espacio estético es muy distinto lo que compartir en una mesa de un bar o con la luz blanca. Entonces, cuando tú estás en un espacio estético, las cosas cambian y entra como un ritual, ¿no? O sea, entonces para mí tiene sido un proceso personal de crecimiento como investigador y como ser humano, porque creo que las dos cosas están juntas, ¿no? Como la praxis, la educación y la teoría no se pueden separar. Entonces, aprendo a enseñar y enseño a aprender. Entonces, este momento de compartir, estoy aprendiendo y además, lo más importante para mí, con esta frase termino, conectando con los demás. Mucha gente que fue a ver la obra y las cosas dicen, pero no es solo tu historia, es la mía. Y esto es una cosa del teatro biográfico, autoficcional, no es egoico, no es que quiero decir mi historia a ti, pero quiero conectar contigo a partir de mi fragilidad y utilizando mi fragilidad como método de conexión. Vale. Sí, una pequeña valoración y por lo que han dicho aquí. Digo que es formativo ante todo, es decir, más que instructivo, que son procesos que van a ayudar en la enseñanza, que no tienen una dificultad, ¿no? Y a partir de aquí, como nota. Sobre esto, bueno, me han surgido varias cosas, pero solo una. Un trauma, algo que tenemos dentro de los humanos, ¿cómo se resuelve? Ayudándote a llegar a él, controlarlo, definirlo y comprenderlo, o como tú dices, resignificando. O es un proceso. Creo que esa es una pregunta. Y hecho, claro, con fotografía y con drama, claro, en la dramatización. Sí, esto creo que es una pregunta sí, también, muy compleja, ya... muy compleja, y en la cual estoy profundizando las investigaciones, porque no vengo de esta área, no soy psicólogo, estoy profundizando, pero creo que depende de cuál trauma, ¿no? Cuál cosa estamos hablando, de cuál movimientos estamos hablando, porque de lo que estoy estudiando creo que algunos transformarlo es muy difícil, pero sí aprender cómo no a resignificar dentro de posibles resignificaciones y cómo trabajar con él y vivir de una manera más entera, corpórea y pudiendo ser, ¿no? Porque a veces es algo que no deja ser, entonces no me permite ser yo, porque noto una diferencia de Felipe hasta el 14 y después. Entonces, esto es una pregunta que tengo mucho en consideración y que es justo donde voy ahora a aprofundar un montón, porque creo que es una de las preguntas claves de esta investigación. Pues por mi parte, felicitarte con esta poética del espacio, ¿no? Que continúa, que como bueno, Heidegger decía, estamos aquí arrojados al mundo y con la obligación de vivir, pero bueno, no vivimos. Y a veces no podemos. Es que, bueno, entonces, es formativo, es formativo. Esta tesis sería encontrar maneras de vivir. Se puede es parte de la educación, que las matemáticas, todo eso es muy importante, la literatura, la historia, pero esto... Bueno, es para entender eso. Cuando la defiendas, llámanos a todos para estar en una sala así de este tipo. Sí, un teatro. Claro, llámanos, Ha usado mucho tu propuesta también online, también que no sí. activos, pero te atractivo. Muchas gracias. La misma función que ves aquí también está. Aunque no han visto nada, solo han imaginado, ¿no? Que la imaginación está ahí para esto también, ¿no? Vale. Pues a continuación va a intervenir también el remoto Daniel Flores Maldonado. Su trabajo su trabajo se titula Lectura seleccionada y participación social de jóvenes en Puerto Rico. Pues Daniel, cuando quieras, sabes que tienes 10 minutos y luego habrá algunas preguntas. Yo en el minuto 9 te aviso para que cierres, ¿vale? Y concluyas. Vale, me dejan saber si se ve la presentación. Así. Te ayuda Paloma, aquí que está en el control. Vale, pues muy bien. Ya la vemos. Si quieres darle a ocultar el mensaje para que ya ponerla en grande, para que la veamos bien, sin las pestañas. Creo que no puedo cerrar. Eso, dale a la aspa. A ver, otra vez. Inténtalo. Ahora lo tienes. Eso es. Déjame moverla porque no, para no atrasarme más de los 10 minutos.
Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Diana Flores. Yo voy a estar presentando mi tesis titulada, o los avances de mi tesis, Las prácticas de lectura seleccionada y la participación social, un estudio correlacional sobre jóvenes puertorriqueños. El estudio está supervisado por la profesora Begoña Salgado. Como objetivos principales del estudio se encuentra conocer las prácticas de lectura por selección de estos jóvenes puertorriqueños, explorar qué significaciones le dan a la participación social y valorar el alcance que tiene la lectura por selección respecto a la toma de acción social. Por otra parte, los objetivos específicos se trabaja desde identificar las prácticas de lectura por placer de la juventud puertorriqueña, examinar las interpretaciones de la participación social en los estilos de vida de estos jóvenes, relacionar estas prácticas con la participación social juvenil y distinguir las influencias de la lectura en las acciones sociales de estos jóvenes. Para dar un poquito de contexto, ¿verdad? Puerto Rico viene pasando por unas situaciones importantes que han hecho que se afecte la realidad de los jóvenes puertorriqueños. Dícese, pasamos por unos huracanes en el 2017, pasamos por unas vueltas masivas en el 2019. Antes de la pandemia en el 2020 tuvimos una serie de terremotos que afectaron, ¿verdad?, el día a día de los puertorriqueños. ¿Qué pasa a raíz de estas situaciones? Que no tenemos acceso a energía eléctrica, la luz, el agua, ¿verdad? Cada vez el servicio es más precario, por lo tanto, las actividades de ocio pues se ven afectadas para estos jóvenes. Es por esto, ¿verdad?, que yo trabajo estos dos conceptos importantes. El primero siendo la lectura seleccionada, que viene siendo lo mismo para la investigación, lo que es leer por placer y lectura de ocio. Es importante este tipo de lectura, ¿verdad?, para este estudio y para la realidad de los jóvenes, porque es un tipo de lectura que permite acercar al lector mucho más al material que están trabajando, ya sea porque se relacionan más con personajes, con situaciones o se ven reflejados en el texto que están leyendo. Por otra parte, la participación social, hago, ¿verdad?, una breve definición de lo que es, porque es un concepto más amplio, y es que se trata de aquellas acciones en las que las personas se involucran para trabajar situaciones que acontecen en su comunidad o país, ya sean problemas de violencia, situaciones más, ¿verdad?, de servicio, de seguridad. El método con el que estoy trabajando esta investigación es bajo el paradigma interpretativo, completamente cualitativo, y bueno, ya basado en esto, ¿verdad?, la propuesta de análisis es una triangulación de métodos. ¿Por qué? Para empezar, pues la recopilación de datos se está dando por un cuestionario cualitativo y unos grupos focales que ya, ¿verdad?, serán más próximos. Dentro de los cuestionarios, los criterios de inclusión que se compartieron fueron que sean jóvenes entre 18 y 35 años, que practiquen la lectura por placer y que residan en la isla. Dentro del cuestionario cualitativo hay alrededor de 30 aseveraciones y preguntas que se dividen en 5 temas. Un perfil sociodemográfico, explorar las prácticas de lectura y las nociones de participación social, los alcances de la lectura respecto a la participación y experiencias que tengan de estas actividades. Por ahora, ¿verdad?, a mayo de este año tengo 16 respuestas que son de participantes alrededor de la isla. Los faltos que son de alrededor de la isla porque el área metropolitana es esta, y dentro del área metropolitana hay más acceso a librerías, a centros educativos, a centros de ocio, a diferencia del resto de la isla, que quizás tienes que viajar un poco más para llegar a estos materiales, a estos textos, a estas reuniones que puedes tener de ocio. Dentro de los resultados preliminares, tengo por ahora participantes que llegan de 18 a 31 años y entre los estudios alcanzados, encuentro que gran mayoría tienen solo el grado, lo que le llaman allá grado, que acá es bachillerato. Una parte tiene escuela superior, o lo que es la licenciatura ya, y el resto pues tiene escuela graduada o estudios de posgrado. O sea, son personas que dentro de tienen un estudio. Dentro de las respuestas que nos dieron los participantes, todos leen por medio físico o digital, sea por plataformas de ebook o Kindle, y los géneros que más leen se resumen en romance, fantasía y textos para aprender. Son
textos, son géneros que no son excluyentes. Los participantes han repetido, ¿verdad?, dentro de esos géneros que leen. Dentro de las nociones de participación social, los participantes comentan, ¿verdad?, esto sin darle una definición de lo que pueden entender por participación social, hablan de una intervención de las personas en las acciones y decisiones que afectan a sus comunidades. O otro participante que resume un poco de la respuesta, habla de definirlo como un individuo que interactúa con su comunidad a través de medios digitales, voluntariado, espacios comunes o cualquier espacio abierto al público. Ya relacionando un poco, ¿verdad?, las respuestas de los participantes que dan respecto a las lecturas que hacen y los conflictos que pueden analizar que están sucediendo en Puerto Rico, los participantes dan diferentes ejemplos de cómo les gustaría reaccionar o cuáles son sus propuestas respecto a esto. Uno de ellos habla, que es el primero que describen en pantalla, que le gustaría tener la memoria histórica de Giver. No sé si han visto la película, pero es sobre una persona que no puede olvidar ningún hecho histórico de ese lugar, y es parte de lo que este participante resalta que le gustaría tener para no olvidar promesas políticas y repercusiones de no movilizarse ante injusticia. Otro participante habla del poder de convocatoria, el poder del liderazgo, para mantener la motivación y la lucha a largo plazo. Dentro de lo que los participantes responden como propuestas de acción, ellos concuerdan en accionar desde la conciencia social y hablan desde accionar mirando valores y cualidades, o hay uno de los ejemplos que discute reaccionar como Antígona Pérez. Antígona Pérez es un libro puertorriqueño, una obra de teatro de Antígona, que habla sobre esta mujer que no quebranta sus ideales y por lo tanto, frente a un gobierno corrupto, llega a estar presa y muere viendo estos ideales. Es parte de lo que van dejando saber los participantes que contestaron. Daniel, tienes un minuto para ir concluyendo. Vale, ya voy terminando. De manera proyectiva, ¿verdad?, este estudio lo que se propone es ampliar la muestra que hay de respuestas del cuestionario, verificar la viabilidad de grupos focales con participantes que hayan contestado el cuestionario y participantes externos, continuar el análisis y el estudio con miras a, ¿verdad?, proponer proyectos educativos o proyectos de influencia social que puedan manejar estos conceptos dentro de lo que los jóvenes pueden crear de parte de ellos mismos. No sé si me entienden. Bueno, agradezco mucho su atención. Espero que les haya gustado. ¿Algún comentario, pregunta para Daniel? Daniel. Ah, muy bien. Sí, Paloma, adelante. Encantada, Daniel, me ha encantado tu presentación y quería hacerte una pregunta. Mira, no sé si profundizas porque leer estamos leyendo constantemente. Leemos cosas que son falsas, leemos fake news, leemos cosas con sesgo. Tú que has hablado también de las nuevas generaciones y de la influencia de las tecnologías y de lo que leemos, te quería preguntar si estudias cómo seleccionar o de qué manera tener criterio para discernir qué leer y qué no. No sé si estudias eso o no, o si es un punto que pretendes abordar en un futuro. Esa sería Eso mi se pregunta. podría trabajar en un futuro porque la división que hago, el sesgo que principalmente hago es las lecturas que se le asignan a los participantes o lecturas que ellos seleccionan. Esa es la división que hago. Pero por ahora no hago de los materiales, ¿verdad?, que no son probados o que no están científicamente... si les proporcionas tú también lecturas, pues bueno, ahí también habrá un contraste, ¿no?, entre lo que ellos seleccionan, lo que tú seleccionas, pues de cara al futuro quizás habría que plantear esa vertiente. Pero nada, me ha encantado el estudio que estás planteando y creo que tiene una repercusión social muy, muy importante. Muchas gracias. Sí, Daniel, mira, ha quedado claro más o menos cómo se hace la selección previa sobre la cual se va a leer, que eso va a determinar mucho. Y por lo que vas ya trabajando, la participación social, que es uno de los elementos que tú quieres fomentar en esos grupos, en esos espacios, ¿cómo viene fomentada más? ¿Por el propio contenido que al leer se va
es un aprendizaje que tú adquieres al leer algo sobre un tema. O la estructura narrativa, cómo ese contenido está metido en el discurso, en la estructura del relato. La comprensión, ¿por qué es? Por el propio conocimiento de una realidad que tú lees y el significado que tiene, o por la manera de estar ese contenido. ¿Has profundizado por ahí el valor que tiene ese contenido en un relato, en un texto? Por ¿verdad? Las respuestas que he obtenido de los participantes, aunque a mí me interesa más el contenido y no el modo, los participantes han resaltado más que el contenido de las lecturas y las experiencias que ya tienen, que son aparte de las lecturas que han comentado en el cuestionario, son las que han influenciado que tengan experiencias de participación social, experiencias en organizaciones de base comunitaria, voluntariado y demás. Respuestas a emergencias de fenómenos naturales, como pasó con los huracanes. Era simplemente para ver cómo el texto leído, ¿no? Es mejor o no que una comunicación oral, ¿no? El texto oído. Era por eso. Ahí los procesos... Pero bueno, ánimo y que ahí tienes camino, me parece a mí. Gracias, muchas gracias. Pues nada, hasta pronto. A continuación va a intervenir Guillermo Balmori. Cuentos y novelas para comprender nuestro pasado, enseñar historia mejorando el nivel lector de nuestro alumnado. Guillermo, adelante. Muchas gracias. Ubícate por donde eres. No, se me olvidó. Hasta el día 1 la Comunidad de Madrid dice que nada. La ley es para cumplirla y la norma también. Y toda la universidad hay de condiciones, que lo sepáis, que no... Guillermo, es el que está azul en la presentación. Hay problema, sí pasa. Puedes utilizar el puntero en el Facebook. El puntero. Mira, a ver, prueba a ver si pasa. Sí, ya lo Si tiene hipervínculos también funciona. Bueno, pues adelante, Guillermo. Sí, lo tiene, sí, no. ¿Ya? Cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Yo soy Guillermo Balmori, soy doctorando de segundo año, por eso estoy aquí, y voy a intentar convenceros de la importancia de los cuentos y novelas para comprender mejor nuestro pasado. Enseñar historia mejorando el nivel lector de nuestros alumnos. El objetivo es ese y el contexto es muy simple. Yo soy profesor de historia en secundaria desde hace casi 25 años y intento que mis alumnos lean un poco más o un poco mejor cada año. Es una tarea que cada año es un poco más complicada porque cada año leen peor, según mi experiencia. No sé, los datos dicen que cada vez leen más, se venden más libros, se venden... No sé quién lo mide, pero yo, que tengo, insisto, mucha experiencia y que intento leer con mis alumnos, cada año me desespero un poquito más. Y como considero que esto es una tarea que es de todos, a pesar de que normalmente cuando yo expongo en primaria esta situación, en primaria me dice que son las familias, en familia me dicen que es el colegio dice que es la sociedad y la universidad nos echa la culpa a nosotros. Entonces es que nadie hace nada al respecto. Así que yo, en mi parcela, he decidido hacer algo. Y yo lo que hago en mis clases de historia es leer cuentos históricos y fragmentos de novelas. Por dos razones. Porque creo que hay dos aspectos fundamentales que se trabajan en el colegio, pero que deberían trabajarse más. El primero es que la ventaja que tiene la lectura, un cuento, es la emoción. A los chicos, a los alumnos les llega un poco más. Es una historia en la que se pone en la piel de un personaje que más o menos conocen. Esto funciona mucho mejor con una novela, pero en una novela no me da tiempo a leerla. Básicamente utilizo cuentos porque las novelas son muy largas. Cuando tengo algún grupo de diversificación, sí utilizo novelas y si además puedo usarlo con la clase de lengua o la clase de lengua con la que me llevo muy bien, ellos consigo que lean una novela, pues funciona mejor todavía. Y segundo, el esfuerzo. Yo cuando hablo de esto, porque
tengo un blog que se llama Eso es otra historia y hablo de vez en cuando de este aspecto y de lo que yo hago con mis alumnos. Siempre digo que se olviden de que yo vaya a decir, hoy tenemos un cuento y ningún alumno sonría o esté contento. No. Cuando yo llego y digo, hoy vamos a leer, sus caras es de, joder, no puedes poner una película, no puedes poner un juego, no puedes hacer un Kahoot, no puedes... No, vamos a leer. Es decir, no les gusta y me da igual. Tienen que leer. Y les gusta cada vez más, esa es mi tesis. Cada vez se van a sentir un poco más implicados, cada vez les va a apetecer un poco más. Pero, sobre todo, cada vez van a esforzarse un poco más y cada vez les va a gustar más ese esfuerzo. La metodología es mixta, voy a utilizar cuantitativo y cualitativo. El cuantitativo me está empezado este año, tengo la suerte, insisto, de trabajar en el colegio, así que hago con 3 grupos de segundo, 73 alumnos en total, con un grupo leo cuentos más a menudo, con los otros solo puntualmente. Con el grupo con el que leo a menudo leemos un cuento mensual, son 10 cuentos sobre la Edad Media y la Edad Moderna y con su trabajo añadido. Y la cualitativa son entrevistas que realizo a exalumnos que he tenido en estos años, a los que les pregunto que por su experiencia cuando leíamos las novelas o leíamos los cuentos. Los antecedentes, hay que hablar de los adolescentes actuales. Yo siempre he odiado cuando en mi época antes hacíamos las cosas mejor y siempre me ha parecido mal, siempre me ha parecido que los ejemplos de San Agustín ya decía esto de que la juventud se está perdiendo. Estoy en contra de este criterio, pero sí que es verdad que en gran medida por culpa del móvil cada vez leen menos y como leen menos leen peor. La asignatura de la geografía e historia, que me da más campo y lo entiendo perfectamente que unas matemáticas, aunque por ejemplo tengo que decir que en mi colegio el seminario de ciencias hace una lectura anual, una novela relacionada con las ciencias y dedica una semana a leer la novela y luego trabajarla. Y el tema es la competencia lectora, que tengan esa capacidad de leer mejor, que no les va a servir solo para comprender historia, sino para toda su vida y todas las asignaturas. El marco teórico donde he estado buscando información es amplísimo. Es decir, la relación entre la lectura y el rendimiento académico es vastísima. Mi problema, digamos, es seleccionar, porque hay mucho al respecto. Uno de los datos que más me ha llamado la atención es que dice que una familia que tenga muchos libros en casa, ni siquiera dice que los lea, pero se entiende que si los tiene, que alguno ha leído, ese alumno tiene 3 años más, se considera como que tiene 3 años más de escolarización que un alumno que no tenga libros en casa. Es una barbaridad, teniendo en cuenta que están 10 años, 12 años escolarizados, que tenga un 30% más. Las ventajas de la lectura, insisto, no son solo para el rendimiento académico, son para el aspecto cognitivo, son para el pensamiento profundo, son para hacer unos ciudadanos críticos. La importancia de la historia, ¿qué voy a decir? Soy profesor de historia, es fundamental también para que tengamos ciudadanos que aporten algo a la sociedad, porque aquellos pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla y hay aspectos de nuestra historia que es mejor, por supuesto, que no repitamos. Y termino con las narrativas históricas, que es lo que uso. Favorecen las 3 cosas. Favorecen la relación entre la lectura y el rendimiento. Mi aspiración es que mejore su rendimiento académico, no solo en esta asignatura, que mejore su comprensión lectora, que, por tanto, sean alumnos que utilicen más el cerebro, que utilicen más el pensamiento complejo, que utilicen más también el aspecto empático que nos da la lectura y conocer distintas realidades y, por supuesto, que conozcan más la asignatura de historia. Las hipótesis. Las 4 preguntas que me hago serían estas. ¿Mejora la comprensión histórica? Creo que sí. ¿Favorece el pensamiento crítico y la empatía? Estoy convencido. ¿Aumenta la motivación? Esta semana he tenido un ejemplo de que sí. En el grupo en el que yo les mando esta semana a ver, les he recomendado ver una película. Estoy viendo la Edad Moderna y les he recomendado ver La Misión. Y hay más alumnos que voluntariamente la han visto en el grupo con el que leemos cuentos. Esa es mi idea. Les va a motivar más a aprender cosas de historia, no solo a través de la lectura, sino que en general les va a interesar más el tema. Mejora el rendimiento académico, en ello estoy. Es mi primer año. Es la parte de la cuantitativa es la que más difícil me va a resultar porque es difícil demostrar en un grupo que mejore por solo 10 cuentos. Va a mejorar su nivel de lectura, va a mejorar, sí, pero es verdad que es difícil de demostrar cuantitativamente porque es muy breve el proceso. Así que ya lo veremos después. A futuro, el ideal sería hacer un estudio longitudinal y poder hablar más a largo plazo. Pero esa es mi aspiración. La metodología ya lo he explicado, es cuantitativa con estos 3 grupos de la ESO, con los que hicimos unas pruebas de comprensión lectora sacadas de PISA, así que están validadas.
Hemos hecho ahora las pruebas de secundaria en segundo de la ESO de la Comunidad de Madrid, que voy a intentar que valgan, pero no sé si las habéis visto. Son tan completamente, iba a decir ridículas, pero me sabe mal, tan fáciles. Y luego ayer estuve corrigiéndolas. Y además somos nosotros los que las hacemos y los que las corregimos, lo cual a mi gusto invalida bastante los resultados de las pruebas en general. Pero es que además había una que eran 5 provincias, localizar 5 provincias, para que os hagáis una idea, cada una en un punto de España, y ya era fácil de por sí, pero corrigiéndolas ayer nos dimos cuenta que con tener 3 ya tenéis el punto completo. Pues eso, entonces es muy difícil de valorar si la mejora ha sido tal. Lo haremos también con los exámenes que nosotros hacemos a final de curso, que hacemos un examen final. Ese a mí me va a dar más información. Y la cualitativa, hemos empezado con entrevistas a exalumnos. He realizado de momento una alumna que fue alumna mía hace 8 años. Estos son los cuentos que utilizo. No sé si... Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? 1 minuto. Vale, entonces vale. 5 segundos. Vale, estos son los cuentos. Cada uno de los cuentos los he escrito yo porque no encuentro cuentos históricos que vayan... No encuentro cuentos históricos y mucho menos que tengan en concreto el trabajo o el temario que yo quiero hacer. Estas son las novelas que utilizo en cuarto de la ESO principalmente, pero me gustaría poneros también ensayos y biografías como ejemplo. No sé si conocéis el libro SPQR de Mary Bread. Es un ensayo sesudo que yo utilizo en primero de la ESO, con un juego. Igual que el de Arturo Pérez Reverte, también lo utilizo con un juego, porque no tienen por qué aburrirse, tienen que leer, pero lo utilizo con fragmentos para que lean. Resultados preliminares que ya he notado: mejor comprensión histórica, mayor motivación, mayor participación, mejor comprensión lectora, y necesitaría confirmar esa hipótesis inicial. Coinciden con los otros estudios que he leído, cualitativos y cuantitativos, que hablan sobre la mejora del rendimiento académico. Por supuesto, depende del interés que ponga el docente y de su preparación. Y en el caso de los conocimientos de los cuentos, yo tengo la ventaja de que los he escrito yo, así que me lo sé perfectamente. Y las conclusiones es que favorece la comprensión lectora. Algunas de ellas ya las he comprobado, pero el año que viene continuaré con el estudio cuantitativo. Estimula la motivación, fomenta hábitos lectores. Mis alumnos en el grupo donde leo el cuento, digamos que protestan menos y hay menos rebelión cuando tenemos que leer un cuento que los otros grupos. Y, por supuesto, mejora el análisis crítico, que eso sí se nota a la hora de leer una lectura, que no tiene por qué ser uno de los cuentos, sino cualquiera de los textos que incluye el libro. Para continuar, ampliación de la muestra estaría muy bien, poder hacerlo en otros centros. Una guía didáctica para los profesores explicando cómo poder hacerlo, para que tengan claro desde el principio la investigación longitudinal de la que he hablado antes, y estaría fenomenal hacer un estudio comparado incluso con otros idiomas o en otros países de nuestra esfera cercana, de la Unión Europea o incluso más lejana. Y creo que... Bien. ¿Cómo se llama? Adriana. Adelante. ¿Qué tal? La motivación y todo eso, y lo que toca luego en mi tesis, te iba a preguntar, ¿has notado, aparte de todo lo que has notado, que al estar más motivados consiguen más logros? ¿Les has notado mejora en su autoconcepción? O sea, como que se sienten orgullosos de que, que molo, que leo. Sí. Cuando haces una pregunta, esto nos pasa a todos los que trabajamos con chicos, cuando haces una pregunta y saben algo que además, si pones cara de sorpresa, ya se viene arriba. ¿No te esperabas que supiera esto? Y la mayoría de veces no hay que poner cara de sorpresa, se te pone sola. Y sí funciona. Claramente la automotivación. En la tesis hablo también de la autorregulación y el autoconcepto y funciona. A muchos chicos que les va mal es porque les frustra, porque leen. Es que yo soy un poco radical con el tema de la lectura, pero de verdad que creo que tenemos un problema muy serio. Entonces, un problema que me parece relativamente fácil de solucionar, porque aprender a leer es relativamente fácil. Lo único que falta es leer de forma más constante. A mí me encanta oír en congresos a profesores con ideas chulísimas. Yo, en el blog lo podéis ver, hago juegos, hago bingos, hago vídeos, hago 1000 locuras y creo que hay que hacerlas porque hay que ganárselos, pero de verdad que creo que necesitamos dedicar mucho más tiempo a la lectura. Y cuando ellos leen bien, se sienten mejor porque comprenden mejor. Yo se lo digo para ganarlos, se lo digo, pero ¿por qué no aprendéis a leer? Que en vez de estar 3 horas estudiando, vas a estudiar una y puedes estar jugando 2 horas a la play. Si es que vas a tardar menos en leer, vas a tardar menos en estudiar, vas a probar más fácil, pero no... Sí, había la síntesis, Guillermo, síntesis.
¿Cómo te llamas? Pedro. Llevamos 30 años trabajando en la misma facultad. Y nos vemos en el baño. El baño de dar encuentro. Creí que me decías a mí, digo, no. Jamás. Muy rápido. ¿Qué instrumentos cuantitativos estás utilizando para medir pues, el desempeño académico, motivación o Para el desempeño académico, las notas. Ese es el más objetivo que tengo. Para la comprensión lectora, las pruebas PISA. Y y para la motivación, las encuestas. Estoy haciendo entrevistas con los exalumnos. Pero estoy abierto a que me digáis. Más. No estás utilizando instrumentos, digamos, validados, ¿no? Las pruebas PISA. Pero, insisto... No, vale. Y decirte que eso que decías que 10 interacciones para medir una evolución de algo son bastantes. O sea, si tienes un buen instrumento cuantitativo, si tienes una buena medida, ¿sabes? O sea, ya. Pero más que bastantes. Ya, lo que pasa es que tengo, digamos que con esta clase leo 10, pero con las otras no. No sé si... Pero si me lo explicáis detenidamente, yo encantado. Porque yo veo además que es la parte más floja, el comprobar que de verdad están... O sea, que luego hablamos. En una parte la solución. Luego hablamos, por favor. Porque veo que tiene diversos. Sí. Tania. Hola. Hola. Bueno, me encanta. Y quería preguntarte si tienes en cuenta el nivel socioeconómico y cultural de las familias a la hora de analizar los datos cuando has hablado de que tienen muchos libros en casa, quiero Sí, decir, lo tengo. ¿valoras eso? Lo valoro porque los grupos son divididos de forma homogénea. Es decir, como los tres en la misma clase, en el mismo colegio, no tengo que hacer una compensación. Los alumnos son, digamos, del mismo sector, del mismo barrio, del mismo nivel socioeconómico, más o menos. Puede haber en alguna clase uno u otro, pero nosotros al hacer la separación de clases se intentan hacer lo más homogéneo posible. No me valdría en algunos cursos en los que tenemos un grupo de diversificación, pero en este caso en los segundos son los tres homogéneos, tengo el mismo número más o menos de aprobados, el mismo número de suspensos en las tres. Es decir, la separación ya está hecha homogénea, entonces tienen el mismo entorno. Entonces no he tenido que hacer una compensación en ese sentido. Por eso tampoco quería hacerlo, me resulta mucho más difícil hacerlo con otros colegios, porque ahí ya tendríamos que incluir las otras variables, claro. Sí, una curiosidad, pregunta si quieres. Esta comparativa que hemos visto antes, el lenguaje oral y el lector, ¿no? Aquí dos bases textuales. El libro de texto, de historia, y la novela histórica. Estos relatos, cuentos. Se te ha pasado por la cabeza hacer una comparativa dentro de ese análisis comparativo, a ver con un poco la estructura formal, la narrativa, etcétera, donde lo importante es el contenido, el hecho, más luego la novela, pues bueno, puede ir. Pues mira, en una de las actividades, que no sé si... ¿En qué es mejor esto que en una de las actividades que tengo aquí... Sí. No está aquí. Bueno, en unas actividades comparamos la novela de Rebelión en la Granja con la película Rebelión en la Granja con el libro de texto. Entonces ellos mismos tienen que... Y en esta actividad de La caída de los gigantes de Ken Follett hay una escena en la que está la cena, el rey, explicando las causas de la Primera Guerra Mundial. Y esa incluso la dramatizamos. A Felipe le encantaría porque hacemos un teatro, luego te enseño fotos. Y entonces tienen que comparar la escena en la que están dramatizando la cena con el libro de texto. ¿Qué datos vienen en el libro? ¿Qué datos vienen en el libro de texto? ¿Qué datos vienen en la novela? Y qué datos. Y en el otro caso con la película. Comparan las tres. Hay un juego que no he puesto porque es un juego. Bueno, es un juego con Rebelión en la Granja, que ven la película y leen fragmentos de La caída de los gigantes, que también habla de la Revolución Rusa, y con el libro de texto. Son las tres cosas que tiene una tabla para comparar. Entonces sí lo hacemos. Sí. Ahí Riviera hacía muy bonito, ¿no? El análisis y la correspondencia de uno a otro, los procesos mentales, ¿no? Claro. De Ángel Riviera, pero sobre todo la parte de emoción, la que decimos. Claro. Se quedan más con cuando el personaje muere porque... Sí, la comprensión. Claro. Bueno, muchas gracias. Hacemos una parte. Vale, gracias. Vale, pues nada. A continuación va a tomar la palabra Melissa Castillo Molina para hablar de los procesos creadores como estrategia de apoyo al profesorado para la docencia en contextos vulnerables. ¿Vale?
Pues nada, Nexa, cuando quieras. Sí, de pie. Sí, sí. Vale, esto es el puntero. Sí, ahora cuando te ponga la presentación, luego un momentito que me aclare. Sí. Vale. Bueno, pues este es el título de mi trabajo. Lo vuelvo a decir, los procesos creadores como estrategia de apoyo al profesorado para la docencia en contextos vulnerables. Y bueno, les voy a hablar sobre la justificación y antecedentes, después vamos a ver un poco del marco teórico, la hipótesis y objetivos, voy a hablar también de la metodología propuesta, los resultados hasta el momento y algunas conclusiones y perspectivas hacia el futuro. Bueno, partiendo de la justificación, lo más importante lo he puesto, si le hago así se pone... Ah. Bueno, creo que no se ve, pero bueno. Sí, en pantalla no funciona. Vale. Parto de mi experiencia personal y profesional. Tengo muy poco comparado con otros profesores, pero aproximadamente 7 años y la última experiencia, soy mexicana, entonces tuve una experiencia rural que allá llamamos profesores unitarios, que significa que una sola profesora se hace cargo de la institución entera. Entonces yo era la profesora de danza, de matemáticas, de español, de arte, de educación física, yo era la intendente, yo era la enfermera, simplemente era yo y mis niños. Entonces, además del contexto en el que, me desenvolví, también soy de Sinaloa, entonces un poco rodeado de violencia y de situaciones bastante difíciles, pues hicieron que este trabajo naciera, ¿no? De ahí continúo con el estudio de la Fundación SM, que retoma datos de México, de Brasil, de Chile y de España en el 2023, donde se demuestra pues lo que las vivencias de mis compañeros y propia, que pues todo esto va en incremento, ¿no? La pérdida de motivación, el estrés, incluso problemas de salud mental graves que se están manifestando cada vez más después del COVID, que nos ha venido a pegar duro en nuestros corazones. Y esto retoma esa experiencia, entonces digo, bueno, aquí están los datos, ¿no? Ya tengo los datos, ahora vamos a pasar al concepto de burnout, porque se puso muy de moda también, ¿no? Que lo escuchamos últimamente, pero ¿de dónde surge? Del estrés también que pueden tener no solo los profesores, sino cualquier persona profesional que se ha desempeñado en su trabajo. Retomo también el estudio de Alegre y Lavajo en el 2023, que se ha hecho en escuelas públicas de Filipinas, donde también se encuentra una correlación entre el estrés y el bienestar emocional y psíquico, de los participantes y los profesores. Y por último, retomo el trauma y trauma secundario, porque además de ser profesora, también soy arteterapeuta, y me parece bastante importante el concepto de trauma secundario, donde la persona sufre a través de lo que convive, o a través del trauma de la persona con la que convive. En este caso, pues, todos los traumas habidos y por haber que vienen de los niños, también los retomamos y los interiorizamos. Por esto, en el marco teórico se toman ciertos conceptos clave, como sería obviamente el estrés, el bienestar psicológico y el concepto de vulnerabilidad, muy importante. ¿Por qué? Porque esos son los contextos en los que he trabajado y también en los que me gustaría prestar más atención. Viene la educación, arte y psicología, porque retomo mi parte de profesora con mi parte de arteterapeuta y además de toda esta metodología tan bonita de la arteterapia que me gustaría implementar. Descubro el Trauma Sensitive School,
o schools que se utiliza en Estados Unidos, donde todas estas escuelas están, tanto los profesores, los intendentes, los directivos, los alumnos y los padres, pendientes o entendiendo lo que significa el trauma y de qué manera se trabaja como un grupo. Entonces, ¿cómo se puede decir? Diseño de escuelas es bastante interesante y lo retomo para inspirarme en el trabajo. Y por último, el proceso creador, que es como tal el proceso de este programa que quiero plantear, como bastante importante. Y bueno, la hipótesis sería un programa de arte que utiliza los procesos creadores como herramienta, favorece el bienestar psicológico y mejora los niveles de estrés de los profesores en contextos vulnerables. El objetivo general sería diseñar y evaluar este programa en procesos creadores dirigido al profesorado y otra vez que en los contextos vulnerables, y está orientado a esos dos conceptos, bienestar psicológico y mejora del estrés. Para esto planteé los objetivos específicos, que los puse un poco como muy en escalerita: la revisión sistemática, buenas prácticas, diseñar el programa, después validarlo, obviamente por medio de expertos, aplicar el programa y evaluarlo para ver respecto a esos dos conceptos, el estrés y el bienestar, pues cuáles son la información que estoy recibiendo. Y por último, pues obtener los resultados y las conclusiones. Y bueno, planteo un diseño de triangulación concurrente, un diseño mixto, porque me encantaría observar tanto resultados como cuantificables y el impacto que tiene mi programa. Entonces, en la primera parte, el diseño quant es cuasi experimental y mezclo un poco quanti con quali. Si pueden ver, tengo un pretest y un post-test de unas escalas que yo descubrí a través de la revisión sistemática, que son la escala del estrés traumático secundario, el trauma secundario, perdón, estrés por trauma secundario. Y uno de bienestar, que bien podría ser subjetivo, esta escala está validada también. Entonces lo hago antes y después, y en el medio tengo la intervención, que sería cualitativa porque planteo X sesiones dependiendo de las 8 semanas que tenga, y en esta intervención pues se va a utilizar el arte como esa herramienta, ¿no? Tengo narrativas personales por medio de la fotoelicitación, que nos gusta mucho la fotografía, entrevistas y pues la observación participante, los registros durante el programa. Y por el otro lado, quali, tengo narrativas individuales también a partir de la fotoelicitación, que todo esto pues recae en esta triangulación y se ha realizado un análisis diferenciado con un grupo de discusión también, porque me encantaría que tuviéramos una narrativa individual que luego se volviera co-narrativa, ¿no? Porque no solo soy yo la que pasa por esto, ni los profesores están solos, sino que somos todos un grupo, un colectivo. Y por último, una experiencia compartida de creación. Y bueno, los resultados y dificultades. Lo voy a comentar un poco así porque ha sido bastante difícil, tengo que comentarlo, mi situación personal de investigador, ya que soy, bueno, como todos sabemos, las partes de los migrantes, del papeleo, situaciones de salud, no me han permitido crecer todo lo que quisiera en este proceso, pero aún así, realizando la revisión sistemática, he logrado encontrar pues, espacios en blanco donde podría plantear, porque todos los programas que existen de arte terapia, musicoterapia, terapia ocupacional, etcétera, son dirigidos a los estudiantes, solo. Entonces, encuentro en el Australian Journal of Teacher Education un programa que se enfoca en los profesores y digo, bueno, hay esperanza, ¿no? Entonces, estamos haciendo algo bien. Y después he identificado, enumerado, comunicado colegios de la Comunidad de Madrid que se denominan de vulnerabilidad. Y también he puesto México porque la situación de los papeles no sabía si tenía que volver a mi país o quedarme, entonces estoy ahí. Y bueno, vale, y ya para terminar, se plantea la propuesta de los contenidos del programa, que todavía está como una maqueta, pero bueno, estamos ahí. Y pues las dificultades también ha sido la negación y el rechazo
de algunos componentes del sistema. Vamos a ser un poco sinceros aquí. No les gusta, obviamente, que se investigue la salud mental, el bienestar de sus trabajadores, etc. Y, por el otro lado, los horarios y las actividades del profesorado, que sabemos que estamos saturados y no tenemos tiempo para este programa o plantear el espacio adecuado. Y bueno, me encantaría que en el futuro se pudiera realizar el programa en su totalidad durante el ciclo escolar, se expandiera hacia los otros niveles educativos. En México le llamamos media superior y superior, bachillerato, universidad, y aplicarlo en diferentes comunidades autónomas o incluso países. Así que muchas gracias. ¿Alguna duda, pregunta, cuestión? ¿Cómo te llamas? Carmen. Sí, Carmen, me ha adelante. encantado. Qué Ay, bonito. gracias. O sea, enhorabuena. Que, fíjate, es un comentario, pregunta, ¿no? Que has dicho ahora al final, que creo, a ver, estoy tomando nota de lo que has dicho. Dice, no hay interés o gusto por el trabajo de salud mental del profesorado, ¿no? Como para- Bueno, no tanto de no interés, Sí. o sea, el interés está, pero sí. cuando uno plantea, así por ejemplo, lo comento porque me pasó Sí, haciendo sí. como un sondeo con Sí. directivos o, bueno, jefes de departamento, etcétera. Es como, bueno, es que tenemos unos test de salud, no sé qué, los vamos a quitar. Ya. Entonces, como que esa cuestión un poco por debajo que no se dice, que ha sido un poco bastante No complicado. sea que lo que salga no nos guste, ¿no? Exacto, como que no queremos que se note la situación. Sí, pero en mi experiencia hay como mucho postureo con todo esto, ¿no? Sí. Y entonces es como que todo el mundo habla de la salud mental y no sé qué, y cómo se fomenta y el well-being y todos estos rollos. Y luego al final, efectivamente, Ujú. a la hora de trabajar herramientas es como que mejor que no. Exacto. Y esto es un tema muy preocupante porque es como, búscate tú la vida, ¿no? Hazte tus temas y tal, y dices, ¿qué tiene que ver? Para O sea, que te delante. o sea, no, me parece un enfoque maravilloso. Gracias. Enhorabuena, Melissa. Muchas gracias. Yo una idea que Sí, no sí, sé sí. si la fotolicitación, bueno, ya sabes que Collier fue en el 54, por ahí, cuando lo empezó a utilizar con una fotografía las entrevistas, ¿no? Ujú. Como apoyo. Pero ya cuando son los participantes quienes hacen sus propias fotografías, Sí. ¿no? Entonces, dentro de lo que es educación, tiene un componente formativo incluso más importante que lo que es el registro de datos, que a Sí. veces se utiliza en investigación para registrar datos. ¿Por qué? Porque los momentos especiales de cada uno de los participantes en la formación de profesorado, en inclusión, etcétera, la pastilla. Entonces, disculpa, no. Era el momento dramático, ¿no? Entonces, sí, bueno, el apoyo en esos entornos vulnerables, te Sí. puedes imaginar la vulnerabilidad que es una foto, Sí. para que luego cuenten un poco por qué han hecho. Bueno, no sé si lo has pensado, la fotografía, además como herramienta para registrar datos y tal, como medio de intervención, ¿no? Para que Sí. esas relaciones, ese conocimiento, las intenciones, etc. Sí, pues de hecho en el diseño lo planteo un poco de esa forma, como acá va a haber la narrativa personal con fotolicitación como una parte más cuanti, pero tengo la parte del diseño de narrativas partiendo de esa fotolicitación. O sea, ellos sí que van a traer sus fotos y vamos a compartir. Entonces, quería como, obviamente, la parte humana de esto, que es lo que me mueve, pero también, como vengo también de la parte de arte terapia, como un poco más de profesionalización de esta, o sea, válgase la redundancia, ¿no? De la profesión, como poner un poco más sobre la mesa, como también tenemos datos. Entonces, estaba un poco ahí. Con nada, ánimo y a por ello. Y para terminar esta primera sesión, va a intervenir ahora Juan Freire González con la comunicación y desarrollo de la alfabetización estadística en el contexto de educación. ¿Vale? Sí, yo me quedo. Pues Juan Freire, tú te ubicas y... Sí.
en lo que lo va poniendo, tengo un comentario para ti. Cuando antes has bromeado medio en broma sobre las matemáticas y la literatura, yo me quedo como matemático, que no es matemático, soy maestro, pero voy a intentar poner en valor esa parte de las matemáticas. Sí, sí. No, que educar es instruir, sí, pero no nos queremos no, instruir. Eso es muy importante, también. ¿me entiendes? No Sí. el sentido, pero formar Sí. la relación. A ver si te consigo convencer. A ver si te Sí, consigo. sí. Yo soy fan. ¿Me lo pones en grande? O si no... ¿Pantalla completa? Vale. Vale. Bueno, pues por eso que decía que Guillermo ha puesto en valor la literatura, yo soy fan de Ferrillo. Voy a intentar poner un poquito en valor la parte de las matemáticas. No sé si lo leéis o si estáis familiarizados con esta noticia que ha salido ayer o antes de ayer. Yo creo que en este contexto todos sabemos de qué va. Creo que habla por sí mismo, ¿no? Ya os estoy viendo. El gráfico ese ya no hace falta darle más contexto, todos hemos hablado de ese 101%, y creo que falta una lectura más, que es la de, pero la sociedad necesita este artículo. Aunque fuera verdad, realmente estamos en un mundo en el que esto es relevante. Pues... Eso es. Pues resulta que en este textaco que sale aquí viene del perfil de salida de la enseñanza obligatoria de España, el Real Decreto de primaria y de secundaria, y lo que viene a querer decir es que la educación ahora, estos desafíos de desinformación y de sobreinformación, que necesitamos gente que sepa pensar, pero que sepa entender el mundo, desde lo global a lo pequeño, desde los elementos del sistema, que sepa manejarse la incertidumbre, que con toda esta marabunda de datos sepa darle sentido, pero que adquiera una perspectiva ética también. Y esto que queda así, ¿cómo lo hace un profesor de aula de verdad? Pues una de las propuestas que hay, y que es en la que yo me enmarco, pero que hay otras, es la educación STEAM. La educación STEAM bebe de tres pilares fundamentales. Por un lado, habla de la integración de las disciplinas, que mucha gente habrá ido a hablar de STEM y de que necesitamos STEM. STEAM, pues dicen, es STEM con arte. Bueno, tiene un enfoque un poco más amplio y discutimos aquí en esta facultad y en este departamento está habiendo muchísimo trabajo sobre lo que significa esta. Es un enfoque que lo que busca es una mirada holística al mundo, una mirada a partir de las disciplinas, pero una mirada más allá de las disciplinas. Y esta mirada se apoya tanto en lo que se integra como en la metodología. Y la metodología son los proyectos. Y los proyectos de aprendizaje en el sentido amplio de Dewey y de Kilpatrick. No vamos a reinventar el aprendizaje por proyectos, eso ya está dicho hace 100 años. Y lo que buscamos es esa mirada holística de la que habla el decreto, que algunos lo llaman habilidades del siglo XXI, habilidades de resolver problemas, esa forma de pensar. Y hay muchas formas de pensar. Y esto, con la estadística, tiene casi una integración natural. El otro día hablaba con mi directora sobre si la estadística era un punto de pivotaje dentro de este enfoque, dentro de esta mirada amplia al mundo. La estadística entendida, como se viene haciendo los últimos 20 años, es estabilidad para dar sentido a la información. El mundo está lleno de datos, y hay datos que son numéricos y hay datos que son cualitativos. ¿Cómo se aprende a tomar esa información, a gestionarla, a organizarla, a interpretarla en el sentido que tiene que tener, a hacer uso de ella, a tomar decisiones fundamentadas? Y toda esta idea de la alfabetización estadística en contextos escolares lo ha concretado el GAISE, que es una guía para profesores sobre cómo enseñar estadística. Y lo que dice es que los estudiantes tienen que ser capaces de formular preguntas, tienen que ser capaces de preparar una recogida de datos para dar respuesta a esas preguntas. Y una vez que tienen los datos, tienen que organizarlos, analizarlos, interpretarlos, dar sentido a esos datos. Y hasta aquí parece que está todo claro. Pero cuando hablamos de integrar matemáticas y estadística, y aquí es donde mi tesis tiene sentido, tenemos un punto muy bueno, que era este que decía, que parece que la estadística da sentido a la integración dentro de las matemáticas. Porque desde esa visión instrumental de las matemáticas, la estadística se utiliza para recoger datos en sociales, o en experimentales, o en casi cualquier contexto. Pero por otro lado, hay problemas en la literatura sobre esta integración instrumental de las matemáticas. Porque tiene esa otra parte de constructo teórico, que es un poco más árido, pero que también debe trabajarse. Y al trabajarla desde este enfoque STEAM, a menudo se ve reducido a estamos haciendo un aula innovadora para estudiantes, no sé qué, calculamos el aula. Y esto ya son mates.
estamos haciendo una encuesta, no sé qué, bueno, calcula la media y ya estoy haciendo estadística. Entonces, el sentido de mi tesis es lograr ese pensamiento profundo, complejo para entender el mundo y a la vez que aprendan matemáticas. Desde esta idea metodológica, lo que buscamos son estas 3 preguntas. De momento estoy más enfocado en la primera, que es entender cómo al trabajar la estadística desde un proyecto de aprendizaje STEAM, según he dicho en el marco, qué cosas de estadística aprenden, qué estrategias, cómo sale la idea de formular preguntas, de recoger datos, de interpretarlos, qué sentido le dan, cómo se hace eso. Y el marco metodológico que utilizamos es la investigación basada en diseño, se llama DBR, por cómo se dice en inglés, y lo que plantea con una mirada casi ingenieril es que para resolver un problema de investigación tú tienes que hacer un análisis. Y este análisis es lo que se plasma en el marco. Después de un año leyendo, de hablando con especialistas, tenemos una idea más o menos clara para empezar a trabajar en STEAM. A partir de esta idea lo que hacemos es diseñamos un proyecto. Vamos a preparar un proyecto fundamentado, hacemos unas hipótesis, nos planteamos qué es lo que tiene que pasar en la implementación y lo implementamos. Se implementa, se recogen datos, se toman las medidas que sean y se hace una evaluación. Una evaluación, el profesor puede evaluar los aprendizajes, nosotros evaluamos si la propuesta ha funcionado como habíamos previsto, si los resultados que son los que queríamos ver. Y se hace un ciclo de rediseño y entre cada una de esas fases hay microciclos. De la planificación te puedes volver a plantear si lo que entendías estaba bien, etc. En este análisis y planificación, y aquí tengo que poner un poco en valor a mi departamento, que es el de Didáctica de Experimentales, Sociales y Matemáticas, se está trabajando en construir esta educación integrada. Y hay un esfuerzo colectivo para buscar conexiones. Entonces, en este proyecto que he hecho yo, he colaborado con profesionales de didáctica de matemáticas, y ahí está mi director también, con profesionales, y Nelo también, de didáctica de matemáticas, con profesionales de experimentales, de sociales, hemos contactado con pedagogos, hemos hecho un equipo que en reuniones, algunas síncronas, otras asíncronas, hasta construir un proyecto. Y hay que ver cómo esto se publica en una tesis por compendio con distintos autores. Y aquí tenemos una pizarra. Y en la pizarra del despacho del 3517 nos juntamos casi cada semana y hacemos una nueva versión del proyecto. Y lo refinamos y borramos y empezamos. Ya sabéis que a los matemáticos les gustan las pizarras. Pues todo el rato así. Hasta que llegamos a un proyecto que trata sobre la identidad. Me encantaría contarlo, pero no me cabe. O sea, que si queréis luego me preguntáis. Un proyecto en el que los niños van a explorar lo que es la identidad colectiva y su propia identidad. Lo que hemos hecho es una prueba piloto en sexto de primaria en un colegio de Segovia, porque soy de allí y me venía al pelo. ¿Cómo hemos recogido datos? Hemos hecho grabaciones de vídeo de las sesiones, grabaciones de audio, hemos tomado todo lo que han ido produciendo y hemos estado ahí observando. En alguna sesión era un observador, en otra 2, 3, según se daba. Y esto se ha analizado fragmentando en episodios. Según sucedía un evento relevante, por ejemplo, un niño planteaba hacer un gráfico, cortamos, analizamos, vemos qué pasa, qué lenguaje utiliza y qué comunica. Lo que el proyecto pedía al alumnado, y aquí viene mi reto personal, que es contar mi investigación sobre cómo niños investigan, a ver cómo utilizo el lenguaje, era ¿quiénes sois los niños y niñas de esta clase? ¿Quiénes sois? Y entonces ellos, a partir de esta pregunta que yo les daba, si os acordáis, la primera era formular preguntas, yo les doy la pregunta en este caso, empiezan a plantearse cómo pueden recoger datos para saber quiénes son. Y aparecen en un registro individual, cada uno en su mano, apunta los datos sobre lo que considera que es relevante. Algunos proponen hacer un test online e incluso dibujan el test y se plantean que tiene que tener casillas para hacer clic, marcar. Otros hablan de listas de preguntas. ¿Cómo empiezan a organizar los datos? Y empiezan a hacer tablas. La idea es que emerge. Yo no les digo hacer una tabla. Emerge solo, tienen una información, ¿cómo pueden organizarla? Esa es la idea del constructivismo y cómo se aplica desde la didáctica de matemáticas. Ellos tienen que llegar a esa representación. Aparecen estrategias para representar datos, empiezan a construir gráficos, empiezan a interpretarlos y al hablar del número de mascotas y cómo eso era identitario, la media de mascotas de la clase es 6,57 y hay una que dice que ¿cómo vas a tener media mascota? Pero es que hay otro que le dice no, porque ese es el sentido de la media. La media no representa el número tal, es como si todos tuviéramos la misma. Y emerge la interpretación de la media. Y se interpretan los resultados. Y después de todos los datos hay uno que dice, si es que no importa tanto dónde naces, importa dónde te has criado.
Y hay otro que dice, cuando hablamos de gustos y aficiones, la clase se considera futbolista. Yo no soy futbolista, yo soy artista, pero tampoco pasa nada. Y acaban haciendo una descripción y dicen, pues es que somos distintos. Es que eso es interpretar los datos. La evaluación, estos manteles lo que reflejan es cómo estaba posicionado el alumnado. Y lo que se ve claramente en el de la izquierda es que de un grupo de 4, el de abajo no participó mucho. Eso es una idea para la evaluación. En el siguiente proyecto hay que mejorar eso. Y en cambio en el de la derecha se ve cómo hay distintas direcciones y cómo el espacio está ocupado entero. Desde la perspectiva de metodología activa, en este ha funcionado. ¿Qué líneas hay a futuro? Bueno, lo que vemos es que desde luego hay potencial para que emerjan los conceptos y procesos de la estadística, que era la primera pregunta. Buscamos dar más autonomía al alumnado, en línea con esta idea de los manteles. Esto me lleva, y por eso te he pedido, Juanmi, que vinieras, a que tenemos que revisar la teoría de las situaciones didácticas, hay que favorecer, hay que conseguir hilar el didactismo, que es esta idea de que emerja por sí mismo los conceptos de aprendizaje. Y lo que nos falta en línea de la tercera pregunta es ver cómo hacemos que emerjan esas conexiones con otras disciplinas. Y esto es todo. Muchas gracias. Comentarios. A los doctorandos, a todos, nos gusta que alguien se preocupe por nosotros, que nos pregunte por, que no es malo, ¿eh? Es parte de, es uno de los 4 ítems. ¿Alguna pregunta, cuestión, consideración? Sí, Paloma. A ver, bueno, yo creo que no se me escucha, hablo. Sí, mira. Te iba a preguntar, mira, has hecho una frase que la he notado, dices, estadística, estabilidad para dar sentido a la información. Y yo te iba a preguntar, no sé si podrás trabajar con las edades de los alumnos o si es una manera de trabajar realmente el peligro que tienen los datos. Porque, por ejemplo, estoy pensando yo en la posverdad, que es una noción que se extendió a raíz de Donald Trump, cómo en política, es un ejemplo, pero vamos, cómo en política se utilizan los datos, se tergiversan, porque se utilizan, pero claro, el dato está bien, pero la explicación que va detrás del dato se manipula y al final da lugar a una mentira. Entonces, ¿cómo...? Sí, se puede trabajar en este nivel. Sí, se debe trabajar. El GAISE, el informe este del que he hablado, de hecho, la recomendación que hace es que hay que trabajar con contextos reales relevantes para el alumnado. Entonces, coger estas frases falsas, estas mentiras, esta posverdad, llevarla al aula y hacer una investigación y desenmascararlo, por decirlo así, es fundamental. Y hay que hacerlo. Y hay que trabajar con ese contexto real. Sí. Y no hay problema, ellos tienen la capacidad. Sexto de primaria, sí. Último ciclo y lo que sería middle school, sí. A niveles más bajos, no sé. Claro, y en eso la alfabetización estadística, claro, sí. O sea, eso son las dos caras, ¿no? Sí, eso es muy interesante, no había escuchado nunca hablar de este tipo de alfabetización. Bueno, te paso algo si quieres. Me ha resultado muy interesante. Gracias. No, te paso si quieres. Es muy interesante, sí. Lo que se aprende con esta sesión. Sí. ¿Algún otro comentario, cuestión? A ver, Tomás. Primero Tomás, que lo he visto ayer. Tomás. Quería preguntarte, a lo mejor lo has dicho, pero no estaba claro. Sí. ¿Cuál es el problema de investigación que os estáis planteando? Es justo, sí. La integración de las matemáticas con STEAM. ¿Cómo puedes hacer desde las matemáticas para lograr esos aprendizajes de STEAM y a la vez los aprendizajes de matemáticas? Sí. Tomás, luego hacéis una parte, ¿vale? Sí, por favor. Está bien. Sí. Tu cara de interesante da continuidad. Sí, Carmen, ¿no? ¿no? Bueno, Carmen, sí. es un comentario bastante intrascendente, pero... No condiciones. Yo soy muy fan de Kiko Llaneras, ¿no? Entonces, ¿no lo conoces? No. En el blog del País tienes que apuntarte a esto porque es justo, es un ingeniero que hace datos, coge datos así de populares, ¿no? Y analiza las estadísticas. Entonces es como una especie de, se ha hecho súper famoso. Porque vamos, somos muchos que odiando la estadística por principio básico, pues ahora empiezas a divertirte, ¿no? Entonces síguele porque es... Las interpretaciones, ¿no? Que exacto, como el dato, ¿no? Y cómo la interpretación de los datos es fundamental. ¿Y has dicho que Kiko Llaneras, en el País está. Y publica una vez a la semana, ¿no? Y te puedes apuntar a su newsletter y a su vuestro y está muy bien. Entonces, a ver, ¿cómo...? O sea, es que lo que decías, ¿no? El problema es
esto para ellos es una asignatura, para la mayoría, ¿no? Entonces, salvo para los de arte, ¿no? Que entiendo que, pero bueno, arte que normalmente es arquitectura, los de STEM, ¿no? Nosotros metemos a sociales, a las humanidades, sí. También a arte como tal. Había parte del proyecto que era de educación artística. En teoría para ellos no es asignatura. Entonces, o sea, para los que normalmente ya manejan conceptos, etcétera, y fórmulas y tal, es algo como normal. Pero luego, dar ese salto, ¿cuál es o sea, es decir, hay dos grupos de control, unos que lo utilizan como herramienta necesaria y otros que es una incorporación adicional. Es algo como, disculpa, por eso te digo, no tengo ni clara la pregunta. La dejamos para... Bueno, o sea, no te sigo, pero... Interpreta lo que has interpretado. Eso, luego en el intermedio. Luego, gracias. Una curiosidad. Sí. ¿Por qué Schoenfeld y Apolia me lo has comentado? No sé, en resolución de problemas. Ay, sí. Ahí, un poco. Pero con síntesis, si no... Porque Paul ya se interpreta como 4 pasos cíclicos cerrados y lo que buscamos es una perspectiva abierta. Entonces, Paul ya bien interpretado, lo que te hace es que busques heurísticas para resolver problemas. Juan Mies de teoría de situaciones didácticas y hemos ido por ahí. Operatividad. Sí, con suerte. Muy bien, pues nada, muchas gracias, ¿no? Pues ahora en cuarto vamos a empezar la siguiente sesión, me parece que es el cuarto. Sí, el cuarto, tenemos, hemos comido, no sé, no, 5 minutos nos han quedado para esta sesión, pero luego a las 8 abajo quedamos. A las 8 le quedamos la luego, yo voy a quedarme, pero voy a ir al baño. Entonces, no quería Creo que lo voy a dejar aquí, es que tengo un montón de peso. Lo dejo aquí. No, estoy aquí. Llevo el ordenador. No, por eso. Hemos terminado hace 5 minutos. O sea, la pone Roberto, no te lo damos a ti. La pone Roberto, no te la damos a ti.